Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé. Enamorado estoy perdidamente, amor. Enamorado estoy yo de ti. Super cansado, super cansado. Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé. Enamorado estoy perdidamente, amor. Enamorado estoy yo de ti. Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé. Enamorado estoy perdidamente, amor. Enamorado estoy yo de ti. Por eso, lágrimas por lágrimas tú pagarás. Con lo que tú has hecho con mi corazón llorarás, recordando. Lágrimas por lágrimas tú pagarás. Con lo que tú has hecho con mi corazón llorarás, recordando. Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé. Enamorado estoy perdidamente, amor. Enamorado estoy yo de ti. Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé. Enamorado estoy perdidamente, amor. Enamorado estoy yo de ti. Por eso, lágrimas por lágrimas tú pagarás. Con lo que tú has hecho con mi corazón llorarás, recordando.
Hay un vivito aquí, pensando en tu amor, pensando en ti. Siempre cada tarde comienza a fumar, entre humos y recuerdos volar. Se mete en la cabeza, comienza a recordar. Y solo se pregunta, ¿con quién estará? ¿Dónde estás, mujer? Quiero verte. Siempre pido a Dios hoy tenerte. ¿Dónde estás, mujer? Quiero verte. Solo pido a Dios. ¿Cómo vamos a decir hoy, boludo? No sé. Podemos decir la puta pica. La puta ONGero de Te Pica Lucena. De encima se fue toda la hinchada del Rubio Ñucha. No, me ¿Qué está todo pelota? enojado. 112 no mataban. No, pero estaba lleno ahí. No se llenó, se fueron yo bellos. esperaba mucho más. Están todos enojados con el equipo, todos estamos enojados. Estamos ahí todos. Como justo lo de Willy salió y... Justo salió y a penal, pero le perdonaron 2 penales a Olimpia. Uno por lo menos. Bueno, ese de la mano que indigui. Bueno, Pero que muchos se quejaban de otra vez porque el penal de Chalá. Estúpido fue Chalá al hacer ese penal. Y los perros. Ahí la pelota estaba saliendo del área. O sea, desconocimiento total del reglamento primero. Y después los perros vos le explican. Ah, cierto, así vio. Vos sabés cuándo. Pero el fanático no hay caso. Yo voy a decir ahora algo, pero antes. Bueno, por lo menos me puedo sentar. Y Quique también. después el whisky te regalé. Qué rico el whisky del senador. La ducha. Muy. No, pelea de inválido fue. Sí, para mí vio cuando boludo, el whisky. ¿Vos me tomás whisky? De parte ¿Vos de mi amigo, ¿Vos ¿no? con Ah, cerveza? puta. ¿Tomás whisky? ¿Estamos otra vez? A esos amigos Gustavo Sales regala todo de balde. Porque no tomo. Sí, a mí no me lo lleva nada. Te voy a traer a la puta. Muy. Pero muy. Vamos a ver, 19 segundos hicimos la vez pasada. Dale. Cronómetro. Pues, caja torácica, 3, 2, diafragma. Fatality. 2000 años más tarde. ¡Lunes, carajo, arriba! ¡Aguante Nacional! ¡Roque Santa Cruz con 45 años hizo más que todo Cerro, carajo! 31 segundos, Quique. ¡Bien, carajo, récord! ¡Vine ya! La cara de... El titiritero está El hecho color del puta. micrófono es un poroto, boludo. ¡Ah, la puta! ¡Pícala! Era ¿Vos el sabés partido de Rubio Ñu, primera victoria de Pica Lucena. ¡Hasta Coleira! Mi regalo para Sofi por el día de los enamorados fue no irme a la cancha. Qué regalo de mía, mentira. Pero no me fui, estaba viendo yo ahí en mi cosito, ¿verdad? Y de repente, de las cores, ¡ay! ¡Sol! ¡Penal! ¡Penal! Se fue papá con mi sobrino. No, es mi hijo, es mi sobrino. Vieja, todo el Tiene mundo, otro hijo, "Ese es el carajo". hijo de José Ayala que le oculta. Bueno, ya veo, loco, cuando Pica Lucena hizo esto. Tera. Y después, cuando el que va a patear el penal hace esto. ¿Vos pateaste el penal alguna vez en tu vida? Ah, no, ese... Ese que se va y viene, No sabe por qué va a hacer. La misma cosa le pasó a Castillo, el jugador de Alianza Lima contra 2 de Mayo. Yo también ahí cuando hizo esa vueltita y ya tenía que ser un crack para hacer. Ahí Ahí está, está. mira.
La gran pi. Esta es. Mira, La señora hizo su payé, boludo. Ah, payé, Demonio estuvo en la cancha. Demonio, casi oye picada. Mira, Olveira. Mira, allá está el sector de Ruyoñú. Poca gente, porque Está enojada la gente está del enojada la Rubio. gente del Rubio, la hinchada está enojada, presidente. ¿Cómo están, chicos? Esta es. Ah, liaron la- Yuku, acosta a ella y vos le saludás primero a ella. Hola, bebé. ¿Le vieron a Cuate desfilando, Sí, zambando? Yo no. Le Yo vimos. estoy enojado con ella. Esa es mi otra yo. No, yo también. ¿Por qué están enojados? ¿Qué hice el viernes? El viernes yo no vine. No. No, pues no es por ¿Y eso. por qué? ¿Qué hicieron? Yo no sé. Se reunieron sin mí. Pero... ¿Ustedes qué? Ya saben. Si sabemos todo. Mentira. ¿Quién les contó? ¿Vos fuiste? ¿Qué? No. No. Yo Fabiola cuando, jamás cuando diría alguien me nada. contó, yo ya sabía. Pero de eso no vamos a hablar. ¿Cómo sabes? Sala los chimes, boludo. No, no es chisme, yo te manejo información. Ay, Chisme es una cosa. ¡Basta! Información es otra cosa. Tenlo por seguro. ¿Qué pasó? Literalmente esta es mi música en esta etapa de mi vida. Fueron tantos bellos. ¿Qué pasó, carajo? Cuéntenme. Vos sos el único que no sabe nada acá. No, y no, yo. Vos lo único que manejas la información es la escalera. Sí. Los detalles. Así, Demonio no me ando. habla más, boludo. No me cuenta más nada. Así ando con mi periodo, chicos. Ah, ¿ustedes se acuerdan que me dio el ataque de pánico el otro día? Y bueno, había sido era por mi periodo, hoy bajó un poco. Pensé que estaba Juma Sandía. Sí, Chicos, vamos a tratar de no. Tantos días antes, pero. sí. Chicos, vamos a tratar de no transmitirle al público estas cosas porque no le compete a ellos estar. Sufriendo. Mentira. Ya te Ustedes, sigo ni a mí me dijiste ¿cómo se estúpido. enteraron ustedes primero? Ya que estamos. Yo antes que vos ya sabía. Mentira, Salva. Yo ¿cómo? sabía que te iban a ofrecer algo. Ah, no te va a ir. Ya estás casado. Y después ya me enteré que te ofrecieron. Sí, Ay. Y después me enteré que te aceptaste. ¿Dónde te vas? Javi, podemos almorzar hoy por última vez juntos. podemos. Nada, se va, boludo. Y ya te digo. No me voy a... Bueno, sí me voy. Pero... No me diga volveré ni nada de eso. No, no, no. Apenas y por orina. Estás en mi casa, las puertas están abiertas, te vas y te vas. Agradezco el espacio. Agradezco de todo el el espacio. mundo. Son unos Eso es todo puerquesas. bola. Eso es Por todo Lula, bola. ¿sabes? Y vos sabés que después de que vino Ana Laura, yo dije, yo creo que no podemos respirar el mismo aire. No pueden compartir el mismo estudio Sí. en la misma mañana. No se puede, o sea, Pero ese todavía por- siento su olor a ingaca adentro. ¿De quién? De capibara. Sí. Y lo que pasa es que el carpincho tiene Tiene un olor específico. característico. Y siento que el otro día cuando me dio un ataque de pánico, por ejemplo, porque yo sabía que estaba cerca el Día de los Acá le Enamorados. muestro a la audiencia imágenes que se huelen. Por tu culpa, carpincho de mierda. Acosador, Andate a tu rebaño ahí. rapero. Hoy Hijo de su puta. persona favorita Volve- ya fue Silvita otra vez. Volvé a los esteros. Ayer vi, por ejemplo, que un capibarita bebé estaba durmiendo al lado de su mamá y golpeaba sus orejitas, aleteaba sus orejitas como si fuesen unas ¿Por qué nos mariposas. divagamos del tema? Estamos hablando de tu salida, Fabi. ¿Hasta cuándo viene? Yo te extrañaré, por favor. Son Yo te unos extraño. No, mierdas. encima para traerle a una mina acá, boludo. Somos lo más rancio que hay. Vamos a tener que traer otra. Nosotros queremos a alguien a aeroporte, boludo. ¿Y No, qué ese es lo que que venga. podemos hacer? ¿Quién puta va a venir, boludo? Yo ya sé, pero no hace falta. Yo legalmente no me quiero ir, pero siento que mi salud no me da. Y deja otro programa menos este, carajo. Ahora le escribí a un amigo endocrinólogo, o sea, un Puta. amigo que vive en Estados Unidos tiene un amigo que es endocrinólogo, porque son demasiado fuertes los síntomas que tengo y a veces a veces me siento Agotada. muy cansada y yo tengo ganas, Puteada del día. no, y tengo ganas. Encima que estoy acá. Ya llegó, digo, puteada del día. Pero pasa también, vos te crees, Juan Carlos Mandelia. Dale, primer plano de mi cara. Espera, Espera, carajo. Espera, para ahí. Ay, boludo. Primer plano de... Espera, carajo. Pero ya sabemos jo, que Espera. o sea, a usted no le importa lo que yo sienta entonces. Elia. No. Celia. Ese que no era. Marilina.
Ah, amarillita. Bueno, Y así. Y estoy buscando ayuda. o sea, lo que necesitas es más tiempo libre. Y Más tiempo para ella. la verdad que Yo no sé si vas a tener más tiempo libre, ¿eh? no, recuperarme lo que yo necesito, Ah. o sea, un tiempito nomás necesito como para... Y tomate vacaciones de un O mes. sea, siento que me sobrepasan las cosas, se me cae, hasta el pelo estoy ¿En perdiendo. serio? Yo, por ejemplo, hoy No, pero estoy, andás demasiado, lo de aquí para allá tenés demasiado kiosco ya. estoy tenés- peinada, pero no me estiro, por ejemplo. Pero de el UP no pelo va a salir. para estar arreglada. De UP no va a salir. Y no tengo tiempo ni siquiera para entrenar. Que no sea, si respondió yo- De UP no sale, ¿eh? No, De de UP no. me Le sacan. prefería a usted que a nosotros. Claro, Tranquilo. UP. De UP no, Está me, bien. no me van a sacar, pero Lo que pasa es que acá es muy valle. Claro, no, si somos yo, rancios. si Acá yo somos encuentro a alguien que me ayude así a nivel energía, este fin de semana, por ejemplo, me fui a Encarnación. Y te hizo bien. Se fue terminé- Marlon. No, no se fue. Se quedó Marlon. Yo, Se enojó contigo, ¿verdad? no se fue nomás. Después vamos a hablar. Y después vamos a hablar. Mira, la gente Proceda a ya se llorar. está manifestando en YouTube, le está dando muestra de cariño a Fabi. Bueno, chicos, a Reina Muerta, Reina Puesta, ¿cuándo empieza el casting? No, no. Voy a buscar otro. Mensajes de amor. Ni verga le importa, boludo. Mensajes de amor. Haceme plano cerrado, demonio. No, Son y hacerme ahí después así un contrapicado. ¿Cómo van contra ¿Cómo va picado? contra picado? Contrapicado, Así. Picado, contrapicado. Ah, contra. Picado contra picado. Y contrapicado Amor, este. Es los picado. Y términos. contrapicado este. Sí. Picado que le mete el rufo. No, misturado le metemos. Y después está Cenital y Nadir. Plano americano. Sí, ¿no sabíamos eso? Destaura ahí. Olor a cable. Olor a Ay, cable. Fabi. No puede Hashtag- ser que Rufo no sepa si él es No, diseñador. no sabe. Él volea, hace 5 años volea que En camarógrafo. fotografía uno Che, no trajo sí que más o Manola y negocio de sticker. Y vos con otra ahí ya picó de clientes. Llevé tan Probate de esa, Dios mío. probate ese con mate. ¿Qué es lo que era eso? Un chocolate con hierba, no sé Sí, qué era. ¿por ¿Por qué te vas? Ah, Y por cansancio. ¿Por muscular. qué no dejas UP? Como por cansado de ejemplo, vos, nosotros. ¿cómo vos aguantás, José? Vos te vas al Chupa psiquiatra, todo ¿vos el qué día. tomás? ¿Eh? ¿Vos qué tomás? Así era. ¿En serio, Este. ¿Vos qué tomás? ¿Qué tomás vos? El Blue Label. La bodega No. de Wiki tiene en su casa. ¿Sabes qué? De Johnny Walker. Pero... Contame un poco tu secreto, porque vos tenés más kioscos que yo, si vamos por eso, y bancás. Porque yo ya no Así el salgo amor- a la noche. Yo no salgo Y más. fin de semana, pero no agarro fato a no ser que haya demasiada linda plata. Ya no agarro ese- fato. Y perdón, pero ya cosa... a ver, Stand-up y eso ya no hace más. stand-up ya no hago más. Ya no hago más tampoco cosas a beneficio. Mil disculpas, pero ya no hago. Y Ya le llego- cané, ¿oh? ya llego a mi casa y estoy ahí. Ya no salimos luego más. Ya llegamos y estamos ahí en el quinchito. Así estamos. Sí. Y después llego de tercer tiempo. Quique. Con el que te regalé, muñeco, ¿sabes qué? Ese le mentía a tu amigo y le decía que el black. El Blue Label. Y limpia todita la garganta y ya Dios. Y te acostaba a dormir. Bueno, yo ahora recuperé mi sueño, Lo por que ejemplo. pasa, Fai, que vos tenés tu boliche allá en San Juan, tu cancha de pádel, Y bueno, tenés que ni- manejar todas esas ni ahí te va cosas. más. Ni en mi negocio me estoy yendo. Joapala ese negocio. El fin de semana fue el Día del Amor. ese es peligroso. Sí. Ese es el Pusieron tema. así un arreglo ahí, así, ¿viste? Ese Y te se nota estresa que... seguro. El ojo del ganado, del del patrón amo. engorda el ganado. Y bueno, y tengo un gimnasio que tiene que despegar ahí mi gimnasio, mis cosas. O sea, yo no me quiero ir. Sí, acá yo gano mejor que en el resto de todos los programas. Sí, pero ¿por qué Dale, Dupla. sí y UP no? Y por el horario de la mañana. Querés dormir Porque más. la mañana. No, en la mañana yo me quiero ir Ir a a entrenar, entrenar. y en la mañana hasta el mediodía nomás a veces se hacen algunas gestiones, papeleos, los contactos, proveedores. A partir del mediodía ya se hacen entregas y después Eso ya es nadie cierto. te da retornos a pecha, ojo, y no. Vea la función. Y bueno, Pero qué carruajes que son. No, te apoyamos, vos. te apoyamos. No, yo sé, pero... A mí cuando me consultaron dije que no, que vos tenés que seguir acá, pero no es decisión nuestra. No, No, sé yo- por qué también me consultan a mí. ¿verdad? Yo tengo que ver también con- quiero seguir, o sea, yo no me quiero ir, esa es la realidad. Porque yo vengo acá y ¿Quién yo- no va a planchar Ahora- la ropa? ahora ¿Quién lo no va que- a cocinar? Lo que sí, Cierto. ahora cuando me pregunten tu importancia en el mundial, no sé qué voy a decir, ¿verdad? ¡Salvador! Mira que. Mira Se que va salva. demonio a entrevistar a Donald Trump. Mira que salva.
Pero mira que Fabi con Trump. Sí, pero Demonio. Trump está allá. Hace plano cerrado ahora. Ahora me van a molestar La secre toda se la va hora a por ir. eso. La secre, La por secre, favor. joven. La secre puede todo ser en la mismo. tabla. De acá dicen, bueno, Fabi, ¿puedes mostrar ya la foto del carnaval? Dice. En breve. Esa es mi otra yo. Ese es mi alter ego. Fabi, te hace una consulta ya que estamos en este tema. Sí. Ahora que te vas de este programa y que yo sí sé las razones, vas a dejar también la vida de carnavalera y de mostrar No, cuerpo va a y tener que demás. dejar. No, sí, ese es una vez al año nomás. Claro. Es como una vez al año nomás. Esta Me van a hacer la Me va a llorar. llorar, Me Fabi. pone mal esta música, Che, carajo. probablemente hoy ya se va a ir, ya no va a animar. Tira, core, yo que iba a venir hasta el cumpleaños de abuelo Leu. Ese yo no me pienso perder el cumpleaños de abuelo Mira la Leu. cara del nieto. ¿Quién puta no va a lavar la ropa, boludo? ¿Quién nos va a ofrecer? ¿Quién va a planchar, empanada de boludo? zucchini? ¿Quién va a carajo lavar va a la- limpiar ahora la cocina? Yo hasta ya estaba ¿Quién? pensando en comer sano y todo después de escucharle todas las veces. ¿Quién va a leer mal los mensajes, ¿A boludo? quién le vamos a cosificar con qué desfile? A ver, propósito, ¿qué desfile dice acá En Kik. Encima que todas las pendejas ahora son todas... Y pusieron ya un hashtag Fabi no te vayas. Hashtag Fabi, no te vas. Ahora son todos progres. ¿no? Que- El viernes le trajimos una wok. Re woke. ¿Quién vino el viernes? Y me lo era. Aquí me lo ve. Dime. ¿Cómo habla la mitad cuñada? Pero Kini, ella realmente. ¿Cómo habla? Peor que Fabi es. Pausa, pausa, pausa. Así nomás. Parecía que estaba en dos, en la velocidad 2X. Ella vive así. Saludos aquí, Pero capa. Pero bancó, ídola, boludo. ídola, Bancó, ídola, bancó. ídola. Gracias a ella nosotros casi no hablamos. Realmente bancó. Velocidad Estuvo muy 2. bueno. Muy buena tú. Todo bueno. Pero ya se tiene el reemplazo. No todavía. Estamos viendo quién puede funcionar No, con ya la está. inversión en el canal. Ya está. Salvador y yo ya le tenemos. ¿Quién es Salvador? Y vos lo siento. ¿Eh? Ustedes tienen que decir, está, ya. el abuelo de papá. Falta la firma, ¿no? Ya. Acá está la. Antes que Fabi acerte ya estaban los reemplazantes. Tirasco. Nos reunimos en Pyongyang. ¿Cómo? En la capital de Corea del Norte nos reunimos en Pyongyang. ¿Quién? Acá está Ah. Vladimir, pero no Putin. No, él es Putin. No, él es Vladimir. No, ese- Putin. Boris Yeltsin es de- y Kim Jong. Y ya estamos con nuestro líder supremo Donald Trump demonio. Donald Trump. ¿Qué pensará Donald de esto? No, yo creo que le va a gustar. Demonio, hacerme un traveling ahora. Basta con eso porque ¡Basta! Se va a enojar y se nos va a ir otra ficha. no, de verdad me voy a enojar. Porque no voy a nomás hablar. Habla, No, métele. voy a hablar con ese productor al corte. Él y yo solo. Al corte. En el baño. Al corte que rally, ¿no? Donde sea. ¿Qué tal te sentiste ayer en el teatro? No fue ayer. Fue el sábado. Ah, el sábado. ¿Qué tal? Muy bueno, Se sintió boludo. lindo el tema de los aplausos, eso en vivo. Así. Estaba medio nervioso pero después ya off ya. Una locura cuando entra y se entiende. Ah, Tengo que confirmar que Adictivo. ¿no? Así mismo. ¿Querés hacer teatro? confirmar que sí. Me pidieron mi contacto la gente de ahí. No sé qué va a pasar. Y la secre tiene que O sea hacer. que yo le veo a la Secre en stand-up. Creando un stand-up de los momentos así, pero así en tu forma de ser. Viste que vos tenés como una esencia medio. Como hay un humorista el que tiene pelo largo, ¿cómo se llama? Gato más. El gato siamés. El gato siamés. El gato siamés, una esencia así. Sí. O puede hacer, ¿sabe con quién va a encajar él bien? Con las Kardashians. Con Gustavo Cabañas, Corbalán, Walter Ever. Ah, Las las caras. caras. Las Kardashians que hacen un show así Cierto. y La todas son- Puede ser, Kardashian. sí. Sí. Pero upea pata cacharape, Gina, entonces mejor nomás que él haga solo. Ah, sí. Peo sí, el sí, catuo sí. para Sí, cacharape, se Gina. gana Ahí va una lucha de egos terrible. O pata cacharape, así José, que Elías, ella ponen de años. Se gana bien en el teatro. Si te sale bien, sí. Si hace Porque teatro yo- de revista, sí, No, si no, no, no. si te sale bien y vos producís la obra, podés o sacar en un fin de semana 300,000 o por fin de semana te saca unos 7 palos.
¿Qué Ya me pasó ambos. O sea, que yo le tengo que agradecer públicamente a Domingo Coronel porque me acuerdo que de Domingo la gente puede hablar y puede decir lo que quiera porque a él mucho le criticaron en esta onda teatral. Pero por lo menos nos pagaba bien. Sí. Y nunca nos debió plata. Mismo aunque a veces caían los negocios, bancaba todo y nunca nos debió un peso. Sin embargo, tuve otras experiencias que hay pica ahí. No, los perros hay veces que sí, ya te pica con algo. Sí. Y lo que pasa es que no les chupan huevo que esté firmado el contrato. Una vez me acuerdo... No, otro. Una vez me acuerdo Domingo sí paga bien. vendí hasta publicidad, vendí. Ah. Oye, upalache plata y me cobraron hasta por el cable de los ensayos. ¿Viste? Yo me quedé así, tipo, ¿cómo pico cable del ensayo sin de con la productora? O sea, y ahí dije no. Después empezó a ponerse dura la calle para el mundo del teatro y ahora que se arreglaron los teatros, medio le pusieron otra vez onda, empezó a levantarse otra vez todo. El teatro se está levantando también gracias a que se alza por streaming y compañía. No, gracias a que se fue Elías. Ahora. Desde este sábado empezó a levantar. Ahora el levanta. teatro. Crecer Ahora O va sea, para arriba. El Vos sabés latino. que de verdad, ahora hablando en serio, el teatro está. Ahora está en impresionante auge como otra está. vez. Hace 2 años por ahí, desde que. No, es que por qué nosotros lo hicimos, pero desde que hicimos Los Verdaderos, yo recuerdo que va así en auge, todas las salas llenas. Los muchachos hicieron stand-up por el Día de los Enamorados, Sergio Leo y compañía. Silvia, en el eso. Teatro Municipal lleno, 700 personas. 700. personas, Y el stand-up que ya... El stand-up No, el stand-up ya ya despegó. Pero fue muy loco porque yo nomás me tiré en su... ¿Se acuerdan que vino Clarice y yo le dije? Después nos ¿Y te encontramos, invitaron? nos encontramos afuera y me dijo, vamos por el sábado. Y nos fuimos. Pero así literal, sin ensayar nada, entramos No, así nomás. Y demasiado gusto. Cuando vos producís la obra de teatro, demasiado gusto a vos entrar en la web para ver cuántas entradas se vendieron. Y hay veces así que no se mueve, tera. Tenés que ser director otra vez, gordo. Sí, Detrás sí. de bambalinas tenés que estar. Y después ahí cuando se llena lo que da gusto. Pero ahí está, por el Teatro Nacional. Hablando de teatreros. Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Yo me Hablando- pregunto cómo fue el Día de los Enamorados Esa es una muy buena en pregunta. Nueva Italia. che. No quiere hablar del tema. ¿Habrá parece. sido él? ¿Cuál fue el No voy a decir, regalo? no voy a decir. Con su remera de One Piece. Con esa remera lo ya. Señoras y señores, siempre con una mano en el bolsillo. No sé por qué. Seguramente se rasca el huevo ahí por dentro. Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? No va a llover. El discípulo de Rufo y de Chipa. ¡Hija de puta! Háganse cargo de la criatura. Con todos ustedes. Sí, imagínate nada. Se nos va Fabiola y vamos a tener que seguir soportando la ET. No. Dios mío. Estoy sala y prendida. La puta. Ahora, cortame la música. Haz lo tuyo. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Por qué hace rato estaba con de gala y con moñito y ahora está con esa remerita? Ah, es que acá el Capibara tiene un crush con Silvita. Y como Silvita volvió, quiso tener una cita tipo San Valentín. Va a terminar espantando la Silvita ahora, ¿eh? Ya le Ya espantó le ya. espantó a Fabi. Cuidado Ahora va a con... tirar su feromona ahí. Le espantó a Ana Laura. Cuidado con la Le tribu espantó a la escapada. madrina de Guairá. A la madrina de Olimpia. Ahora- A las dos, de hecho. Hablemos de lo importante. Sí. Como dijo el tío Salva. ¿Qué tal tu día de los enamorados el Ah, sábado? bastante bien, de hecho. De hecho. Le llevé un regalito y... ¿Qué le regalaste? Ahora puedes contar. Ahora sí puedo contar. Le regaló un hoppy y varios chocolates, unas golosinas y algo que a ella le gusta, que suele ser las hebillas con diseño de flores. Compré Muy un par y le regalé también eso. Muy bien. Yo pensé que ella decía lo que a ella le gusta, yo. No yo. No, o sea, también. Se quedó.
Salvador le quiere comer a mi novia. Yo la pasé muy bien, estoy bien. Ahora, En otro Pásate lado. bien, Salva. ¿Ah? Vos pásate bien. ¿y qué te regaló ella? Ah, me regaló la remera. Ah, por eso estás trayendo muy bien, muy bien. Sí. Sí. Es mi remera de la suerte ahora. Ahora tu remera de la suerte, muy Me bien. gusta mucho. Me siento bastante bien con mi relación, me siento muy validado también, ya que no cualquiera No, se no, anima a regalarte algo que te gusta. Espera, Eso es importante. deja romper la bola con esas cosas woke, me siento validado de eso. ¿Qué? Me siento aceptado entonces. No, Me siento amado, estoy bien querido. con la relación. No. Me siento validado. Estás a punto O sea, de la decir palabra es para afirmar nomás directamente, Oh. no tiene otra ella. Ok. connotación. Gracias, Dale que hable. gracias, compañeros. No, a mí no me metan en esa cosa, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué es Hugo? En el término de la hija, Hugo. Progresista también puede decirse. Feo. Paso lento. Jasó. También puede decirse estos progresistas. Hugo. ¿Eh? ¿Qué hubo? A los WOW también se le considera progresista. No, no, creo. no. Eso es woke. Estamos hablando de Hugo. ¿Qué hubo? Que Hugo, los gays Ah, ok. hablan. ok. El término gay, yo hablo término gay. Amapó. Amapo es mujer. Es mujer. Amapoye es mujer Bocó que es hombre, ¿verdad? le gusta a la mujer. Y Bocó es hombre, chongo. Bocoyeque es el que dice ser chongo, pero es hija. Hija, Ah, bocoye. O sea, hija travesti. es la que también es gay. Hijo es recontra hija. Eso no sabía. Sí. Odara es. Y de bebé. Odarón es. La Machu. Mashi es. ¿Algo más? Terminos. ¿Cómo vos sabes tú? Porque yo, José Núñez. yo como era la minoría siempre boludo, estaba ahí. Yo hablo idioma hija. Sí, la minoría era ¿Eh? gordo, enano, con anteojos otra vez. ¿Qué? Gordo, enano, con anteojos otra vez. La minoría de la minoría era para La tu tiempo. minoría de la minoría. Y de Rubio. Y de Rubio, yo otra vez. Imagínate. Y otra vez cerca de la cola. Terrible. Estamos hablando de la cola ¿De la no, mi fila? cola, Sí. Yo siempre fui muy petizo, de hecho. A los 18 nomás me estiré más o menos. ¿Qué Pero tomaste? Siempre estaba entre los primeros Pero de la te fila. pichicatearon, ¿no? ¿Cómo? Te pichicatearon. ¿El de los golpes? No. Pichicata es que- Pichicata. Te metiste hormona. Ah, no. De la nada, me estiré nomás. Mi papá me O hacía. sea, impresionante, pues sí. Yo siempre fui muy Mi petizo. papá me hacía tomar ampolla para crecimiento porque no crecía. Y me crecieron las tetas. Bueno, vamos a arrancar el bloque con la meteorología. Muy bien. Que mucho llovió el viernes, ¿eh? Meteorología. Viernes y yo pensé que iba a llover. Meteorología. Yo pensé que iba a llover el sábado. No me preparé bien para el sábado. Espera, vamos a hacerlo otra vez. Meteorología. Meteorología. Ay, Dios. Porque si meteorología o meteorología Meteorología. de meter el arte de La meter. ciencia de meter ya. ¿Y cuál es el problema? Sí, Epa. que- Bueno, tal vamos a darle el estuvo? clima. Ya Vamos a darle el llegamos. clima. ¿Qué tal estuvo el fin de semana de meteorología? Metiste, vio, otaku. Se más, la chica está viendo. Por favor, con más cuidado. Hubo intimidad porque viste que No puedo hablar de esto porque está viendo mi suegra, así que... Qué bola. Eso quiere decir que no. eso. Sí, o sea... pero lo voy hacia el aire. Ah, ya, espera. O sea, ¿Estás viendo? quiero decir, pero lo puedo decir otra vez. Claro, a ver, otaku. Entonces, no hiciste nada. No hice nada. Te portaste bien. Te Me portaste porté bien. muy bien. Te portaste bien. Oye, sí, re buen yerno. Respetaste la casa de tu suegra. Claro que sí. Sí. Otaku, consumaste el hecho. Claro que no, o sea, no. No. Cállate, vos te vas. Ya no tiene derecho de hablar. Para tener derecho a hablar hay que quedarse. Te voy a hacer llorar, viernes. Estoy si vos me decís cualquier cosa, yo... Ey, no le hables mal a Fabi. Plano cerrado. Bueno,
¿Qué tenemos, hermano? ¡Arranca! De verdad me voy a levantar y me voy a ir. No. No podemos estar todos sensibles, Elías. ¡Al otaku! Por favor, dejemos hablar del Zoom In. Hablemos de... Del Hablemos. tiempo. Para, Porque Para no el le día- sale meteorología. no, para el día de hoy tenemos la máxima de 38, Híjole, qué calor. una mínima de 25, muy caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables con ocasionales chaparrones. Nunca cambia el pronóstico, siempre el mismo. Y Copy siempre pega. Populín está con su sombrilla. Siempre guapo. muy caluroso, va a parecer mentira. Nunca, No, vaya crítica. Es un machete. Nunca tormenta. Pero no de- parece una sombrilla, te juro que es una faca y así de este cuchillo de cocina o un machetillo. De esto que se hacen de forma casera. Metrología. sombrilla no parece. Sombrilla no parece. Dale Bueno, nomás. tenemos para el día de mañana máxima de 39, mínima de 26, muy caluroso y húmedo. ¡Ayuda! Cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte, luego variables. Eso sería para el día de hoy y mañana. Pero Bueno. hoy amaneció demasiado cálido el... No, está calor hace Hacia hoy. un calor. Bueno, tenemos la cotización. El dólar está 6.450 la compra, 6.570 la venta. El peso argentino está 4 Hablando a de la pesos, compra. siempre me acuerdo de Will Payacho. No. Te viene cobró con- 40 en vez de Está 4. Está de vacaciones. Un mes de vacaciones, la miércoles. Aragán. ¿Quién Bueno, pudiera? A la venta está 4.60. El real está 1.240 la compra, 1.300 la venta. El peso uruguayo está 120 la compra, 200 la venta. Luego tenemos las criptos. Tenemos por primero la Solana, que está 524.653 a la compra. La Solana. ¿Cuál es la Solana? De la red Una Solana. cripto. Ah, ¿pero es de verdad? Sí existe. Ah, pensé que era de la red Solana del calor, la Solana. ya sé el el- último para quién es. El Cardano, que está 1.721 a la compra, también existe. Acá empieza lo que son de la Popu TV. Está el Beso Coin. ¿Cuánto está el Qué beso linda coin? pareja Rufo con Moncha, boludo. Me Dos. encanta. Qué áspera la imagen. 2.000 por cada beso con Elías. Esta vez se desvaluó y el precio y el monto aumentó. Se desvaluó. Desvaluó. Devaluó. Bueno, luego para tener la última moneda, tenemos que Igual, pasar la ¿no? imagen, por favor. Sí, Invalid Coin. Pelea de. ¡Basta! ¡No! Boludo. Olimpia Rubio. Ruibio. Rubio, ¿ah, qué? Ahí Rubio tenemos- News. ¿Quién se encargó de eso? Yo, otaku. Hermano, Rubio. 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 Bueno, y bueno, y sí. Sí, ¿De verdad? ¿No le dice? sí. Agarra la Ah, pala, hijo me de confundí. puta. Y lo peor es que el Rubio le puso al que tiene pelo marrón. Sí. Al revés tenía que ser más. Y bueno, y si dice metrología. Bueno, ¿qué esperaba? Cierto, pelea de inválidos, Gerard. Fue Olimpia muy Rubio, inválido la qué situación. partido de mierda. Fue muy inválido la situación que se me cruzaron los cables y confundí a quién ponerle el nombre. Pero está viejo. O sea, fue muy inválida la situación. Y de Cerro no hablemos porque él está en estado vegetal. Hijo de puta, se peor, boludo. ¿Qué vegetal Oye, sería? Cerro. Y aquellos que están en cama. O sea, en estado vegetativo. Estado Dios, vegetal. puro Una vez, chiste, boludo. una vez un compañero en la escuela, mi tío se quedó en estado vegetariano. En estado zucchini. Ah, literal. Ah, está bien. El Invalicoin, que su precio actual es un precio inválido. Totalmente. Invalicoin, sí. Invalid Coin. Terrible. ¿Cómo puede ser? Impresionante. A los 90 falló un penal impresionante. ¡Pica! Encima de todo con un jugador extra otra vez. No, todo el segundo tiempo, ¿verdad? Prácticamente sí. Todo Uno segundo más. tiempo. Inútil ya. Pero. Mira lo bueno. Que ahora es Jadela. empatado. Hacela, tipo. Hacela, tipo. 2 penales te perdonaron, ¿Ese de hermano. quién es? Y este es vitamina C. 2 Vitamina penales te me perdonaron. Ese- Igual Rubio yo iba a fallar los 2 penales, ¿eh? No, Bueno, entonces, lindo fin de semana. Muy Guiño, lindo. guiño. Relajado, guiño, guiño. muy relajado. ¿Dónde hiciste?
La primera superficie. En el piso. Que la Difícil atmósfera. entenderle. Que la estratosfera, en la- dijiste. En la toposfera, en la primera superficie. Lo En la- primero que encontramos. Ah, muy bien. Yo soy alguien que apoya mucho a su pareja. Hija de puta. En la cama, en la mesa, en la silla. No, Saluda a tu suegra que está Saludos. Hola, chicos. Chao, chicos. Hay mensaje para Otaku. ¿Qué dicen, cuates? Dice, ¿cómo que Fabi nos dejan? Va épico cuate, ¿cómo pico así? Decime a quién va a contar los chistes de Bob Esponja. Pelea de inválidos legalmente Rubio Ñu. Faltó de Cerro, porque no pusieron, dice. El subtítulo en español, a que ahora ponen. No todos hablamos otacuñol. La decadencia por Josecito, está diciendo vos, José, pregunta Pedriño. ¿Ah? Jaupey los petiú, dulce de Pedriño ajenjo. salió segundo en un concurso. ¿De qué pico? De- El sábado a la noche. ¿Cómo que se llama la chica que viene de la putivuelta? Melina. Jamie Melina. Se fue al evento de Jamie Melina. Y quedó segundo en no sé qué. Sí, en representación Fue de a la hacer- Popo. ¿Cómo se llama ese? El match. Cita ciega. Cita ciega. Ah, donde yo me iba a ir. Ya pasó, Hizo Pico. match. No sé, vamos a ver qué nos cuenta. No quiso ahondar en Pedriño, detalle todavía. contá pues, Pedriño. Va a dale. venir Pedriño de Teria. No, yo estaba en Encar con Fabi. Acá Pedriño, Estábamos. el zar de la aduana, está proponiendo que sea venga Marta Díaz Monja Gata. No va. Bienvenidos a esta jornada laboral vespertina. Marta va a estar 5 minutos y va a huir. Va a huir. Marta no va a aguantar. morir. No va a aguantar, Marty. O sea, Ayala se hizo millonario con González Bonetti. ¿No? ¿No? ¿Qué es González ¿Qué? Bonetti? Y una de las primeras series de Tana y Juanga. de O Tana y sea Juanga. que ese tema hay mucha gente cree, por ejemplo, de repente hay series o programas en los que tuvimos que fueron muy populares Sí. o muy aceptados Sí. y la gente cree que ahí, por ejemplo, nos hicimos millonarios. Y al revés, hay en eso, ¿qué es lo que dice aquel? ¿Qué se ríe? Deshabilita el micrófono. Apagá tu micrófono. Se escucha ahí un sonido onomatopéyico. Se dan cuenta que no le podemos decir nada a ellos y están gritando acá también. Sí. Pero yo hablo. No sé. No se pisen. Haceme un control. Ay, barrido. No digo, man, no digo. No, pero si me levanto igual no es porque el problema seas vos. El problema es. Ni que me di, ni que me No, pero vos hinches sabés, eso. los lunes. Se van a pelear, se van a pelear. No, yo no. No, yo no me voy a pelear con él. Jamás. Si me voy no va a ser por la culpa de ninguno de ustedes. ¿Por Cuando culpa de quién? él pone así su ceja, ya es porque. No, pero de verdad, me molesta. ¿Está ansioso? No estoy ansioso. Está Yo sí. preocupado. Está Voy preocupado. a llorar si hablo. ¿Qué te pasó? Contanos tus problemas. ¿El problema está presente aquí? No voy a hablar de eso. Ustedes saben que esta calle que está acá al costado es para arribar nada más, un sentido. Sí. Y después El de Don Chivo. cuando te dice, la gente te juzga cuando vos. Después con la gente te juzga cuando vos miras los dos lados, cuando la calle es un sentido un nomás. sentido nomás. Y te dicen, ¿por qué mirar los dos lados si es un sentido nomás? Siempre. Porque estaba en Paraguay. Solo- Bajeaba un de ahí hacia Euge para Mariscal López. Bajaba. Bajeaba. ¿Quién? ¿Un vehículo? Un vehículo, boludo. Sí, así. No, Te imaginas, no miraba. No, acá es y no, después otro tema también la gente pasa doble sentido y mira solo de uno. Sí. O sea que vos sos responsable si le pisas, ¿no? El novio. Pero O si se cae. vos le bocinas Y se y él te putea. Le tocas la enoja. bocina. Le bocinas. Después, en la esquina para caminar, te ponen el semáforo ahí, la figurita del tipo caminando La imagen. verde o rojo, ¿verdad? La imagen. Sí. Icono. Y te pone ahí cerca del colegio, por ejemplo, te ponen verde y vos pasás y ¡shum! Se dan la vuelta y tenés que mirar otra vez, tenés que mirar así y así. sí. La vez pasada le bociné todo mala un motoqueiro. Amigos motoqueiros, ustedes se tienen que ir por la derecha, no por la izquierda. Y encima otra vez se van despacito. Y papá le dice. Papá. Ah, no, olvídate. Y vos me sabés hace- que eso está y me prohibido. hace- Bota un camión, vio. O si no, el PA. y después, en el semáforo, para Rápido, encima la va moto. apurado. Se detiene, José.
se le paró en la moto y hace esto. Cuando se le para la moto que rompe, pobre, no. Y yo amablemente no le puteé ni nada, sino que le hago. Que era Y ahí sordo, como vio. que entendió y hace otra vez. Ah, Verde y se puso. ¿Sabes qué le hice la vez No pasada? entendía. No, y falta de educación. Falta de vial. educación, ¿eh? Boludo. ¿Querés que baje la ventana? A la derecha, no te venís. Sino que yo estaba en modo zen. Yo estaba así y le hago cariñosamente. Ya piró, gordo, el viernes te tuviste que rápido te ibas. Ya me imagino el motoqueiro. Es una película. Ya está. No, pero Ana, Titanic. Habrá pensado, Pea, vamos allá para Pea, habrá pensado. Así yo le hice. Bueno, la y esta- Harley Davidson quería. De- por y eso estaba- te hizo. Y ahí me vio y me dijo, ay, hijo. Vamos, ya. Bueno, y estaba No. yo bajeando Eh. y por suerte vi el vehículo, ¿verdad? Y después estaba arribando una moto, un motoqueiro, tenía tatuaje acá el man, Ese le encanta el y viaje. me miró y se notaba por su ojo que se reía, no se veía su boca, pero así hizo. Dale dupla, dale, Caminé dale. hacia Don Chivo y se va, entra en el corredor hacia el costado y me dice, Elías. Y yo dije, este me va a saltar, dije. Pero no es que se estaba riendo, no sabe eso. Bueno, y no sé, pero así hizo su ojo. No, Elías, yo creo que él vio porque dije, si este- tiene tatuajes acá, quiere sí o comer. sí, ya le... Man, Oye, Picasé, ese es mi palo y te que tenga tatuaje. Acá, tatuaje, así todo. acá, tiene que Sí. tener acá, o en el pecho. Y su casco, Jawi, no, así su casco. Lindo era su casco. No, pero dentro así, olor a sudor. Tenía pinta de futbolista ahí porque estaba bien Sí. tonificado. Entonces Y- estaba bajando de Recoleta. No, él Probablemente. estaba Ah, de arribando. ¿Eh? acá arriba. Está arriba, Con claro, la Recoleta. Salvador, hay que Ah, terminando estaba arribando Recoleta. allá. muy rápido. Puede ser. Y me dice, Elías. Y giro yo así y dije, este me va a saltar. O allá listo, Puede maíz, ser una ¿verdad? foto, me dice. Igual, este me va a saltar, decía yo. Y me fui nomás también, yo pelotudo. Y se quita su casco, chorrito ahí, hermano. Y Futbolista. me dice, Yo sí. quiero quitar una foto contigo porque hay un amigo que siempre me hincha por vos. No, pero allá listo, maíz. Y no, yo le dije, Ahí ya viene un trío ahí. El tridente ofensivo. a ver, ¿quién es tu amigo? Le dije. Con el falso 9. ¡Epa! Me mostró su amigo. Y su amigo La era- foto de su amigo en persona. ¡Ah! ¡Dios mío! La foto de la A verle persona. a tu amigo. Me mostró la foto de su amigo, boludo. Su amigo persona. Ah, ok. Y me dijo, ¿le conoces? No, le dije. Y bueno, y nos tomamos la foto. Y me dice, gracias, voy a publicar mi estado ahí. Y le dije yo, frontal. ¿Qué plano? Hicieron un traveling. Retrato fue. Bueno, y quita la foto, había publicado mi estado ahí. Y obviamente yo no le quería pedir su número ni nada, pero le dije, man, etiquetame nada. Dale, tía, a etiquetar, me dijo. Pero nada, hace bola. O si no, No. escribime. Dale, tía, a escribirme. ¿Y te etiquetó? No sé. ¿Tenías botín en el auto? Revisa. ¿O terminó el stock? No, no quiero revisar. ¿Terminó el stock? Terminó. No Pero puedo espera, creer. Elías, ¿cuándo te quitaste la foto? ¿Ahora? Ah, le puede ver si te No, no. escribió. Creo sí. que... Sí. Ana. El Acá. amigo del motor. Le están diciendo a José, ¿cómo que moto a la derecha? Están enojados acá. Moto a la derecha. Moto a la derecha. Moto a la derecha. Moto a la sí. derecha siempre los perros. Para adelantar, sí, le tenés que hacer por la izquierda. Pero Sí, que hacen vas a al adelantar. revés. Se van por la izquierda y se adelantan por la banquina de la derecha. No, no es como en Brasil, No, hay como en Río, etiquetas, por ejemplo, chicos. que las motos se van por el medio. Y ahí... Y otra cosa también que quiero comentar hablando Oye. de tránsito. La vez pasada estaba yendo por autopista. Sí. Y hay una zona ahí en Ñuguazú donde te dice 30 kilómetros por hora es la máxima. Y los perros con su luz así me hacía. Un tipo con su luz así me hacía. Boludo. ¡Ey! Tenía una camionetota. Y me prendía su luz y yo quité mi mano. ¡Ey! Ese. Mostré el 30. ¿Cuáles son porque los- no, es porque vos te vas por la izquierda que te podía la velocidad que se te quiero. antoja. ¿Dónde era? Eso es cierto. Tenés que respetar el que dice ahí. ¿Dónde era? Casi entrando a la entrada del Ñuba, el que está hacia el aeropuerto. Tengo una consulta con Y respecto a dice lo que dice Elías. 30 máximo.
Con lo que, con No, lo es que que, vos te podés ir a 100. con lo que dice Elías, ¿me pueden dar luz? Luz. Una Doy vez, luz. no de la ande, ese no anda. Una vez iba manejando en ruta, íbamos con Marlon. Y tuvimos una medio discusión, y porque él, lo que pasa es que la ruta, 2 divisorias. Y de los 2 lados tiene, del mismo sentido hablo, 2 cartelitos. Ponele la velocidad 50. Sí. 50 de este lado, 50 de la derecha. Y él me dice que por la izquierda uno se puede ir más rápido y por la derecha uno puede ir más lento. Pero mi analogía me dice que si tengo 2 carteles del mismo sentido es porque en ambos sentidos tengo que mantener la misma velocidad. ¿Me pueden, por favor, explicar si mi analogía está bien? Y por la izquierda en ruta, si te marcan los 2 carteles, podés irte más rápido o hay que mantener esa velocidad. Lo que pasa es que vos habrás visto, por lo menos en ruta 2, hay lo siguiente. Camino a para Ciudad los del Este. retornos, y sí, para los retornos que están, sí o sí tienen que estar a la izquierda, ahí lo que baja a 30, baja a 50 y va bajando, pero se puede meterle 90. 200 también por irte. Por la izquierda. Por la izquierda. ¿Y por qué me ponen los carteles ahí? Si me confunde eso. No, y porque seguramente es para los retornos, cuate. O porque hay rotonda. Y ahí tenés que desacelerar sí o sí. Ahí sí te vas a comer la Pero rotonda. si te vas en ruta, Atendemos vos lo que puso Pedriño. Qué desalmada esa mujer. Contó que iba pasando todas las etapas del concurso, llegó al final, pero perdió porque la chica le dijo que no. Para la chica, si estás viendo esto, ¿cómo le hace eso a Pedriño? Casi macheó Pedriño Si Picó. Pedriño era gay, yo le entraba. Hijo de puta. Dale dupla, dale, dale. Ese ya viene con vibrador incluido. Viste que y sí va a veces comprar el consolador que vibra, ese ya vibra solo. Ya viene el Porque ve a Pedriño ahí con el día. Ese no se ayer, apaga nomás. ayer he visto un reel tan, no, un reel tan lindo y entré así para compartir y siempre me sale Llanito primero y seleccioné así su nombre y después le di cancelar ¿A Llanito? porque ya no le quiero más. ¿En dónde? ¿En Tinder? No me hace caso. ¿O en Instagram? Nació mucho, ya tiró su línea. Ya le pasé un precio, no acepta. ¿Vos no querías el celular, el último Ya celular? tengo, hijo? ya. Ya A ver. ¿Cómo sacaste, hijo? Mini. ¿A quién es le del 15 diste? Pro, boludo. Pero ahora ¿qué ya es se no le salió? 17. Es del El 15, 15 Pro, loco. Es del 15 No. Pro, boludo. Pero ya salió con el 17. Che, No hace falta el más. consulta. ¿Qué recibieron de regalo por el Día de la Moyama? Me regaló 2 vasos Ay. térmicos, así todo. De como- Red Hot, yo De vi. Red Hot y de Oasis. De Oasis. ¿Yo sabía que recibí? ¿Eh? Dos deditos, 3 deditos. 3 dediños. Oh. Ese se flexibiliza luego, pero lo No bueno... puedo ni parar ahora, boludo. La puta madre por culpa de José. En posición fetal. A las 11:30 de la noche conté esa anécdota. ¿Quién estaba viendo el gordo allá? José. La puta carajo. El gordo abebo. ¿Qué? ¿Y vos, Elías? Eli, vos no yo subiste tuve nada. pareja. Ay, sí. Nada no recibiste. Pero ni un mensaje ni nada. ¿Mensajito? No. ¿No? Ah, como que Qué me loco. Ni un primer plano. Nada. Primer plan. Nada. Y vos Pero no es regalás. miau miau. ¿Una fotochota? Nada nomás. Nada. Recibí un video. Bueno. Regalo. Yo recibí puteada después. ¿Por qué? Y porque no le Al regalé así final. ni una florcita ni nada. Tera, pobre gordo. Tera, pobre gordo compio. Y nada, no Yo regalaste. estaba... Es que yo no creo en el día de los enamorados, pero pasamos bien, hicimos toda la cena, pasamos todo el día, hicimos y todo, Yo estaba- hicimos Qué karaoke. gordo, hijo de. Cuando yo viajé, fue así. Medianoche salí a mi colectivo. Te esperaba el viernes, baje. El viernes de noche para llegar el sábado de mañana. Ya a las 6 de la mañana llegamos a Encarnación y le encuentro a una amiga que se estaba yendo también en el mismo colectivo. Y después me dijo, vamos a casa, vamos a desayunar en casa. Fuimos, tomamos mate en su casa, desayunamos ahí, dormimos un poco, después nos fuimos a almorzar. Y después ella se encuentra con su novio y yo estaba de Tomasita, de Boca. Tipo, era su hija. Fui, almorcé con ellos y después su novio
le bajó el regalo. Le dijo, amor, te quiero entregar tu regalo. Y pues estaba de Tomasita y me fui yo del otro lado y dejé que ella se vaya a besar con su novio. Y ahí le entregó su regalo. Abrió el regalo, un iPhone 17 con un Apple Watch. Ponele que en regalo, unos 15, 16 palitos por ahí. No, yo hago regalos lindos. Navidad, su cumpleaños. Pero vos le regalaste la camioneta. Sí. Hace poco, ¿verdad? Claro, aniversario. Aniversario. Una puta flor no le regalaste, gordo de mierda. Sí, y lo que pasa un es que chocolate, ¿Qué? carajo. ¿Qué? Pero después yo calculé ¿Qué? y fue así tipo... ¿Qué? Tenía razón. No, una florcita Sí. tipo con patiguinzo. Esa es el semáforo. semáforo ne. Y Derevila Inés. Y Sofi me dijo, Derevila Inés. Escuchó uno Basta. que usó. Bueno, vamos. Ahora sí, ¿con qué comenzamos, Demon? Tereré Se viene el Tereré Sí, Fest. señor. Yerba Mate Pajarito te invita a celebrar el Día del Tereré en el Tereré Fest Pajarito 2026. El sábado 28 de febrero en el Club de Caza y Pesca de Bellavista Sur, Itapúa. Con Néstor Loy, Los Caminantes, Dalma Ferreira y Bohemia Guaraní. Fusión Sonora y el gran cierre con el retrovisor. Iniciando los festejos por los 70 años de Pajarito. Sí. Vení y viví esta gran fiesta. Tereré Fest. Y se viene el Tereré Upá con Don Vito. Don Vito. Atención, amantes de las empanadas de huevo. Llegó una nueva forma de disfrutarlas con Don Vito. Empanada casera rellena de huevo, queso cremoso, perejil, sal y pimienta. Justo para ganar tu corazón en una sola mordida. Pedila hoy mismo en todos nuestros locales para delivery o para llevar. Don Vito, rellenas de historia. Don Vito. Y el tereré es obviamente con Santo Tomás. Santo Tomás. Llegó el frío más purete, yerba mate Santo Tomás, menta purete, compuesta con doble menta y boldo que te hace decir hoy piró. Santo Tomás, menta purete, el primero es para él. Santo Tomás. Y gracias a Glo.co.py, la fábrica de experiencias y memorias. Cero estrés, máximo impacto visual. Servicio de organización y decoración. Seguinos en @glo.co.py o contactanos al 0992 16 70 95. Globo. Moralito. ¡Ay, Moralito, Moralito! Mirá qué lindo está el Mira la día. Bahía Azucena. Qué loco arma. Qué lindo parece el río desde ahí, boludo. Parece limpio. Desde el río ahí para- parece limpio, Pero vos sabés legalmente. que en nuestra zona, nomás lo que somos puercos, la zona del Pantanal, Chaco Paraguayo y todo donde recorre, hermoso el río Paraguay, limpio. Azul. Azul será. Concepción para arriba. Y después Ñembucú, Ah, sí. te va a Ñembucú. Ahí en la y confluencia con el Paraná. congruencia, la congruencia ahí. Propio confluencia. Paso de No, patria. congruencia, paso de la patria. Confluencia. Y ahí se chocan los ríos Paraná y Paraguay. Y no se mezclan. Uno es rojito, otro azul. Espectacular. Medio Espectacular. marrón lento. Marron lento. ¿Querés corregir, gordo? Acá leí confluencia. Con, Es la confluencia de Por los ríos. F. ya para. Confluencia. Acá está. La confluencia del punto de unión, encuentro, convergencia de dos corrientes de agua más rápido. Así mismo. Te cagué, gordo. A ver. Dale. Señoras y señores, momento de hablar de Belcani. Belcani Belcat. Sí, señor. ¿Sabía que el balanceado de tu perrito o gatito influyen en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcani Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcani Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcani Belcat, sanos por dentro, bellos por fuera. Congruencia es cuando son dos objetos de figura de la misma forma, de tamaño, y confluencia cuando chocan. Te enseñé, Bien, carajo. bien. Famoso el que no quiere perder. Era para ver si estabas atento. Dale, Pausa. Dupla. Enseguida Dale. más. De no pensé pasar por esto. El tiempo se empezó a esfumar pa' que los dos entremos en un paraíso de amor. No me digas nada, mujer, que no hacen falta palabras de amor. Te veo preocupada, lo sé, porque también yo lo estoy.
Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce tu cuerpo y te lo besaré con esa pasión que anoche soñé. Y me dices, te he extrañado mucho aquí, porque ya no soy la misma desde aquel día en que me entregué a ti. Ahora te necesito para vivir, porque mi mente, cuerpo y alma te pertenecen solo a ti. Estamos de nuevo aquí, solo tú y yo, y un Dios que nos mira y nos perdona por amor. El tiempo se empezó a esfumar pa' que los dos entremos en un paraíso de amor. No me digas nada, mujer, que no hacen falta palabras de amor. Te veo preocupada, lo sé, porque también yo lo estoy. Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce tu cuerpo y te lo besaré con esa pasión que anoche soñé. Y me dices, te he extrañado mucho aquí, porque ya no soy la misma desde aquel día en que me entregué a ti. Ahora te necesito para vivir, porque mi mente, cuerpo y alma te pertenecen solo a ti. Paso los días soñando, pensando corazón de este amor y de lo malo que está la situación. Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor, qué dolor. Mis sentimientos están en esta canción. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí. Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores si no estás en mí. Solo cantarte, muñequita, y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. Solo le pido al Señor que se logre este amor, por favor, y que tus padres me den la razón. Lo importante es que nunca te dejaré de amar, lo sabrás. Mi muñequita, este amor se va a lograr. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí. Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores si no estás en mí. Solo cantarte, muñequita, y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti.
mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí. Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y no estás Che, en mí. que mucha gente se fue de acá a verle a Bad Bunny. ¿Dónde vino Bad Bunny? A Buenos Aires. Después en Buenos Aires. Sí, muchísima gente. En la primera noche, 70.000 personas y tuvo como invitada especial a Kazu. Kazu, que fue ¿Quién es Kazu? fue su chica y en algún momento. Casu. Casu, Así sí. se llama, Casu. O sea, ella Es se tipo llama María Julieta. Becerra. Sí, ella se Ah, llama ya otra vez acá, Julieta. el pendeviejo será. ¿Cómo odio la historia de Llanito cuando Zoe escucha esa música? La vez pasada le dije a Llanito en Ya su, pirona Llanito, viejo, choto. en su 34 Mercedes. tengo, boludo. ¿Cuánto tenés? 34 más o Viejo, menos. choto. ¿Qué querés? Pues? Dejá de- Saludan a y ti. tenés Vos que sos un escuchar dictador ya- de la música. Escuchá ya los chalchaleros, Jorge Cafrune. ¿Qué? ¿Va ella? Los chalchaleros. Sí, ¿Quién de los Rodríguez escuchó. chachaleros? ¿Eh? Ah, Luna cautiva. De nuevo estoy de vuelta. ¡Guau! Horacio Guaraní, eso, bro. Temazo. ¡Papá! La vez Mercedes Sosa. pasada estaba arribando un semáforo y otra vez, o sea, una calle, y me grita alguien, Elías, mi amor. Esa cosa con lo que a él le da vida. Giro yo, boludo, era una Mercedes blanca. Baja la ventanilla. Ah, Se ilusionó todo el mundo. pero va a Ay, caer, va a sí, se caer. ilusionó todo. ¿Vos jurás que yo me ilusiono, boludo? Va a caer. Ya te di mi precio. Ay, Llanito no está como para cobrar. Tu papá es rico. No importa. En cualquier momento ¿Qué puede... cantidad de mensajes en YouTube? ¿Qué dice la gente? Sí, señor. Voy a leerle a la gente de Twitch porque dale, si no, metele. si no ellos se enojan. Chicos de Twitch, escriban su mensajito acá así con mucho amor y cariño. Yo les voy a estar leyendo. Buen día a los locos del programa. Dice, buen día Fabi, hermosa estuviste el sábado. No dejes UP. Hey. Fabi, ¿puedes mostrar la foto del carnaval? Y más con tu traje del corso. Qué lindo el traje blanco, así hermoso. Gracias. Sí, actitud Tu corona carnaval. Yo de vi. pluma, De hermoso. pluma. Cool. Actitud Estaba A carnaval. ver, pon la historia, Fabi, el video. Culazo, Voy a buscar. Pasale a culazo. demonio, vamos al video. Pedro Martínez también está escribiendo, buen Poputetes, dice excelente inicio de semana hasta antes de la semana, dice buen inicio de jornada de equipo. Y Elías, loro falopero, facho puto. Me Ahí- voló así, eso te va a romper la cara, hijo de puta. Ahí Otaku anda de mozo y demonio, al parecer es un conductor más, dice. Y no solo producción en el programa del Carpincho. José, aguante Olimpia. Dale, Osaingoa Pejina dice, qué locura, Fabi, está un avión legalmente. A ella nomás le miraban todo en el corso y esa es la idea. Se por eso- robó la mirada. ¿Cuál de Fabi, mucha gente en el curso el último fin de semana. Muchísima gente. Qué bueno. Muchísima Ah, gente. ya terminó, Fabi. Lleno, Terminó lleno, ya. sí. Fue la última noche. Ahí, Ahí ya. ahí está. La más diosa. Fabiola, carajo! ¿Cuánto carajo? Uy, No, es Fabiola esa. No, Ve, ese- no querés ver, no entreno más y no querés ver si entrena. Esa es Fabi cuando no tiene ansiedad. Al inicio sí me daba ansiedad, después cuando entré se me pasó. Justo iba a decir, ¿quién diría que tuvo un ataque de pánico en la semana? En la semana. Y así, güey. Y así Vamos. es. Y Vos después, estás- no se te nota, te dice la gente. Qué no, puta. heavy nadie, veo con. Ahí lo Qué vas a ver. bien come Marlon. Hoy está malo, ¿verdad? Qué bueno, o sea. Te felicito, Fabiolo. Bien, Fabiolo. Muchísima gente un poco. Tenés que tratar de irte todos los años y aprovechar. Fabiolo, Sí. ¿para qué club estuviste? Yo bailé para el Club San Juan. Ah, y les pregunté a ¿Qué? ellos ¿Qué le ese preguntaste? tema de las invitaciones fuera. ¿Se acuerdan que de las figuras invitadas? Pues bueno, ¿Qué pasó? aproveché y hablé con el equipo, me explicaron. Actitud Carnaval es de Huguito y Huguito es del equipo de organización del Club San Juan, quienes me extendieron la invitación. Bueno, y estuve hablando con ellos sobre este tema de las terminologías, etimología de las palabras del carnaval. Ajá. La reina, la musa, la salsa, todo lo que hay. Ahora, y artistas invitados, ¿cómo era? Artista, yo me dijo, o Figura. 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 ¿Cuándo es? Como cuando se va la persona, es figura, ¿verdad? Figura. Bueno, figura. Las figuras para ellos son las personas que compiten, porque estas chicas compiten como 6, 7 años, 8, Ok. por ahí, para poder ocupar los lugares que ocupan. Y las figuras, después está la categoría de figuras invitadas o figuras bien pagadas. Ok. Ah,
La bola terapia de... Yeque. Bueno, pero figuras, en fin. Y eso es lo que medio había sido, o sea, hablé con ellos sobre este tema de las polémicas del carnaval. Sí. Y que había sido, esta es una cuestión de discordia y de pelea en Encarnación entre todas las familias más pudientes de las chicas que compiten. Esto es así tipo a un órgano por ahí. A muerte. A un órgano por ahí. Entonces ellas de eso lo que sienten así como no un recelo, sino que les molesta que quieran tomarse atribuciones que muchas veces no les corresponde porque las chicas... No les compete. Eso, las chicas hacen una inversión muy grande para poder presentarse. Usan más de un traje y cada traje por ahí aproximadamente puede llegar a costar entre, no sé, 25 palos por ahí. O sea, no es para cualquiera, es para quien puede, no para quien quiere. Entonces, eso es lo que había sido, es la cuestión de Encarna York. Pero Escucha todo allá atrás. Y el tema de las figuras, no vos, porque vos te fuiste y zambaste, pero nos hablaron del tema ese de que HR se fue en chorcito y camisilla. Vos sabés que eso así tipo no pude preguntar porque ya me sentía así muy teleshow. Yo que no sabía todo, ¿entendés? Yo sabía todo, si acá en el diario sale quién se desmayó, quién se fue, quién tuvo puntum, quién no. Le encontré a Moraima también. Moraima Quintana estuvo también bailando. Hermosa. Bailando. Carlos Portillo. Sambo, Sambo, ¿verdad? Déjate de se joder, detuvo Charlie. Charlie estaba bailando así. Con saco negro, con brillito y sin remera. Todo aceitado. Todo marcadito estaba. Él está al revés de Pesoca, ¿verdad? Está todo fit. Está todo fit. Pero Héctor Ramos fue invitado, él salió nomás de la eso es lo que no se sabe. No sabemos hasta ahora porque dijeron que supuestamente entró nomás colado y que querían robar. Así y yo creo que sí, porque si Héctor se va a ir, él se va a producir. Porque creería, ¿verdad? Y yo creo que Héctor ya tiene los suficientes contactos de todos estos años como para no ir así como se dice, ¿verdad? Ajá. Pero no le preguntamos, podemos invitarle a Rosy. Héctor Colón. Pero que nos traiga marinera primero. Marinera con mandioca, ¿cómo entra ahora? Eso es lo que queremos que traiga. Señoras y señores, nueva delantera de Rubioñú. ¿Qué? Acaba de confirmarse, la gente de Versus no lo sabe todavía. Refuerzo estrella ya practicando con la delantera titular de Rubioñú cuando vos quieras, demonio. Exclusivo de No Pensé Pasar por esto, ¿eh? A ver. Man, y yo no te fallo eso, boludo. Mira, con el día mete boli. Podría ser, mira, tiene los colores de Rubio. Podría ser mi equipo. Hija de... Ahí está, la delantera del Rubio, papá. ¡Oh, métela! No puede ser, boludo. Ahí está, ahora sí. ¡Oh! La delantera del Rubio, boludo. Pedriño va a meter más goles que... Che, Pedriño dice que pasó foto, ¿eh? Ahí está, ahora. ¡Diga! ¡Basta! ¡Qué puta parece chiste, pero es anécdota, carajo! Bueno, sigamos con la programación habitual. Sigamos. Tengo mensajitos. A ver. 1, 2, 3, 4, pregunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por cuánto alquilaron el bar el sábado? Kim Jong-un pregunta. Le perdonó el árbitro 2-1, luego era clarísimo. Con el brazo tiki. ¿Qué hace esta cuara? Dice, preguntan acá. Excelente Belcam con mi perro Frankie Francisco. Belcam con Belcam, sí. Hubiera sido una gran noche triunfada. Bueno, ese ya era de Pedriño Javier. Así... Dice que pasó foto, Pedriño. Parece que al WhatsApp. ¿Sí? Así define Vegetti, dice. Sí, estaba el Willy, era gol de penal. ¡Epa! La mano. ¡Pedriño con Jemmy! No, Camisani, Matías Camisani. Esa camisa es red de narco, boludo. Y él con el zar de la aduana, papá. ¡Qué bárbaro! ¿Hay más fotos? Te digo ya, si era gay. Así, ahí Pedriño. Vamos a llamar a la bicha a pedirle por Héctor.
Dale nada. Ah, Bicho Rivero. Dale Bueno, nada. no sé si me va a contestar, pero... Pero le tenemos que estar al pedir. aire ahora. Sí, Él está los jueves. Hoy qué día es. Lunes. pero va nomás llamarle igual. ¿Eh? En Estados Unidos una chica le mató a su novio. No diga eso. De la Core. Porque ella quería más y el tipo ya no... Hola, bichito. ¿Ay? ¿Cómo andamos? Todo Hola, tranqui. Rosita. Bichito, Hola, bicho. estamos al aire, no pensé pasar por esto. Sí. Queríamos hacerte una consulta porque intentamos contactar con... ¿Cómo se llama? Héctor Ramos. Héctor Ramos, pero nos dijeron que primero teníamos que pedirte permiso a vos. No, ¿por qué me van a pedir permiso? No sé, bueno, tenía permiso para venir supuestamente. No, claro que se puede ir. ¿Me das el ok entonces vos? 100% libre. Está ya, voy a avisarle a la producción entonces. Gracias, bichito, para eso no me era. Dale abrazo. Chao, chao. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Espera un poco. ¿Qué pasó? Me rompió el corazón, boludo, la publicación de Fuego y Pasión. Eso más te quería decir. Una broma. No. Es una broma. Se van a casar. Chao, bicho, chao. No, lo tomen en serio, chao. Imagínate. Manda Eli, boludo. El día de la matada. Impresionante. Pero Vea la Y ahora hora. llamarle a HR. HR y ahora. HR, dale. Perecón, a la pende propio puto. Sí o sí, Hay que tener un puto y un enano siempre. siempre. Y yo soy el enano y el Y él es el loro. Nah, Y la tenía diso- que y la ver. Él disociada. es el oro, puto. Te digo nomás que yo, chiquito. Y Soy merquero. necesitamos una disociada nueva. ¿Quién va bien, Bebo, Fai? ¿Quién va a ser la reemplazante? Ese es lo que es el tema ahora Porque ya tanto. No, Una estoy chica- preocupado. Acá no puede venir cualquiera, boludo. No, el lugar de Cuateco es... No, aparte de este programa, boludo. Pero Jiménez se comportó bastante bien legalmente. Jiménez se comportó demasiado bien, es solamente que ella hablaba demasiado, pero está bien también, porque así es el tema del streaming y es así, es así, es así. Está en la pantalla, está en la pantalla. Pero yo eliminé mis redes sociales. Yo de verdad tengo que tener redes sociales porque no puedo estar yo en la tele. y No puedo tengo estar en la redes tele, pero yo Ya creo me que voy a gusta, tener- Rufo, pero yo creo que voy a tener redes sociales otra vez. Yo no, eliminé todas mis redes sociales. Yo no soy el Yo creo que sí, Rufo. porque- Y después faltaba uno, lo soñé nomás. Parecía este video mío. Ay, Pero, ¿y quién más? A ver un poco. no sé quién fue ni acá. Ahí le marcas a HR y le hablamos porque te conoce más a vos que a mí, él, seguramente, ¿verdad? Por normal, obvio. Impresionante. Haciendo tu producción de trabajo. este programa. Me encanta. ¿Por qué tiene todo manchado? Que traiga blanco tu marinera. Semen es. teléfono? Semen es. Bueno. Endurecido ya, tranquilo nomás. Sí. Pegadito está. No tiene peor Ay, programa deja la de hacer tabla. bola, boludo. ¿O no? No sé. Puede ser. No, no creo. No Estará creo que haciendo no. Fin marinera. de semana, de verdad. Estás haciendo marinera. No creo que coma marinera todo el día. Qué rica son marineras. Ojalá. Después del tono, esta llamada será derivada. Después voy a ver. Lo voy a escribir. No. ¿Quién es Juan Soldado? ¿Juan Soldado? Juan Soldado acá dice. Ah, qué verde. Envió una foto. Ay, Juan Soldado. Inventa co. ¡Foto pene! Después ¡Cuidado! la gente cree todo, boludo. Fotochota. Fotochota. No, ese es fotocañón. El verdadero. ¡Foto metralla ahora! ¿Qué tenemos, demonios? No. A ver un poco. A ver, ¿por qué era? Ah, ¿Qué? fíjate, Trampo. Se jubila de la página azul con una fortuna de 67 millones de dólares. Déjalo. ¿Qué? De OnlyFans. En la primera 48 horas dice que ya ganó un palo verde. ¿Qué eran? Yo. Vos vas a hacer. Mi próximo emprendimiento. Vos vas a hacer tu. Pero en Estados Unidos, por supuesto. No, pero le voy a ver, yo necesito, voy a empezar a contratar gente que tenga pies lindos para que parezca mi pie. ¿Cómo? Manos lindas para que parezca que son mis manos. A ver el tuyo, José. Ah, yo la embolate nomás ya. ¿Y tu pie? A ver vos tu mano, Elías. Sí, así. Arregla ponata. A ver el tuyo. Tu piel es linda. El tuyo vamos a buscar de algo tiene que... ¿Por qué parece pastel mandi o ese que le pones en Porque tiene harina? todo talco. Ese que le pones harina para que no se pegue entre ellos. Todo talquito. Esa tu... puede funcionar con este. Pero sí. así con talco luego. Ay, y sí, hay coca Qué gusto mucha- extravagante. Ese Ahora podemos sí ya ver- no es talco que A vos ver, estás tu mano traficando, salva. boludo. Estás traficando, no lo soñé, boludo. Te está llevando tu pie, boludo.
La mano de Salva. Olor a bebé. A Yo ver, me un pongo poco. primero y después el tal. La mano de Chipa quieren ver. A ver. Está pintada su cuñada. Por favor, si le está ponchan bien. a la mano de... A ver tu manito, hijo. Él se Ayer- cuida más- Ahí él está. se cuida más la muñeca. A ver un poco. ¡Qué loco! ¡Aguante el rock! Positivo. Eso es lo que hay que desmitificar, se dice. Desmitificar. Desmitificar. No, porque pero- no porque se pinta la No, pero esto es la popu. Positivo. O sea, yo sí, pero él no. Muy que ya pata. Igual nomás, pero esa mano puede servir porque es blanquita para los racistas. Voy a tener categoría racista, entonces entran a ver las manos ahí adentro. Entonces voy a tener distintas categorías en mi paginita azul. Voy a tener de culito, de tetita, manos teta, racista. A ver un poco tu mano, Taku. Para la gente color. Ay, jue, ese por ejemplo Sí. se va a pegar. Positivo. Vos sabés que sí, Positivo. sí, Mira. sí. A este, por ejemplo, le compramos estas botitas. Hay botitas que son para dedos y bailan. Y estas ropitas así que se mueven, pero todo para deditos. A Demonio, yo creo que a Demonio le podemos hacer OnlyFans, pero vamos a hacerle Femboy. Femboy. Femboy, así. Y ese que tipo... que un muchachito pero que se viste con ropa de mujer y eso. Y Lady Boys. eso. Positivo. Hace Demonio, Ese- la plata. Qué rápido. A los conciertos te vas a ir. El Lady Boy de Mariano, boludo. ¿Sabes quién va a ser tu principal donador? Ya quemé 2 tarjetas de crédito, boludo. Qué Elías. rápido que es Ari de encontrarlo en el positivo, qué rápido. Positivo. Te cortaste tu pelo, Demo, no seguís teniendo largo. No, largo. No se cortó. Ahí sí. está, mira. Así, Playmobil. así. Salvador, no llegáis, dicen acá. Mano de emo tienen, está ¿Qué diciendo tomaste el acá. fin de salud? Le Sobre dejamos azúcar. hacer azúcar. ¿Saben quién no lo que no lloró? Ari, porque pillé cuando le saludé. O sea, no se rió un poco. No estaba así. No, no estaba así. Yo ayer, ayer no lloré. Estábamos en lo de mamá. ¿Qué tomaste? Lo que pasa es en el día de San Valentín tomamos vino con Sofi. Ella tomó Aperol Spritz. Belén tomó Aperol. Ese. Ya cuando llegaste ya no- te una conviene traguito ahí. mucho más preparar tu propio Aperol que comprar. Sí. Los tragos demasiado caros ya cobran acá. ¿Cómo se prepara la perol? 3, 2, 1. ¿Tres? Acordate de esto. 3, 2, 1. Vaso Ok. o copa. 3 vasos. Hielo. 3, 2, 1. 3 medidas de espumante. 2 de Aperol. 1 de agua con gas. Ah, uno de agua con gas. No, agua con gas. Ese pueden clipear y ponen azúcar, flores y muchos colores. Y hacen Sí. un clip Sí. y se va a viralizar de cómo preparar el aparato. Ahí está. Porque después te van los Porque bares yo no soy productor nomás. Productor con de Goreco. Ah, llegó Editor, productor. Ahí anda ahí. Y Te estás Demonio en el viene acá. regazo de Por favor, No, y Maneglia. Demonio venía acá. El demonio venía acá vos. Dale. Maneglia. Cambio de roles. Ahí Cambio está. de roles, lo que le gusta a Elías. Ahí va Maneglia. Ay, ¿cómo se habla? Ahí está. Impresionante el casting sábana que va a hacer este hombre. Olvídate. Reemplazante de Fabi hay que buscar. Reemplazante. Elías. Ahí está. ¡Qué frío! Mira. Ahí está hablando. Ponete la cuca, dice Elías. Demonio, ponete la cuca. Lo querés, boludo. Qué frío. Mira, te está imitando. Puta la cera que tiene Elías, boludo. Deje que se ponga la cuca. Ah. Pero qué firmeza tiene el ¡Qué productor. firmeza! Le salió el hétero ahí. Mira. Tiene miel. Bueno, venía Elías. Ponete. Vuelve. Decile que ponete, te quiere decir algo. Usa el mío. Usa el mío. La chuta no te va. Tiene mucha cera aquí, hijo de- Ay, Tipo tiene Shrek. miel. era. Después vamos a A decir ver. puerco a mí, boludo. Ay. ¿Qué? Tiene Decile. miel. Háblale. ¿Qué? Lee Twitch, carajo. Lee Twitch. Twitch. Hay mensaje, boludo. Ahora decile lo que querés. Que te escucha. A ver, yo le voy a traducir a la gente, pero yo leo los labios. A ver, dale, decile. Hola. Yo, demonio, de verdad, te quiero. No te a vos. escuchamos, Elías. Ahora, Ahí háblale. Ahí háblale. ahora sí. Demonio, No te le voy a escucho. dar tanto. No funciona, parece.
Tanto te quiero dar, demonio. Pedí lo que quieras. Pedí lo que quieras y yo te voy a dar. Por favor, ahora mismo, demonio, haceme tuya. Llévame a Clorina y me caso contigo. ¡Basta! La marineta va a ser para vos. Deja ya tu velta. Bueno, ahí está. Tu papija, güey. ¡Te fue a la puta, productor! Ay, Dios mío. Ranciedad. Si Elías fuera productor. No, casting sábana full. No, eso que usan huevero y cuera en el carnaval o un paisteta. Toditos los chongos acá, toditos esos chongos tatuados, todo pelo engominado. ¿Y vos quién sos? El señor Elías dijo que yo tenía que venir a hacer una prueba. Cámara. Pero fuera de bola, encima yo no soy ni productor acá, ni un simple panelista, ¿verdad? Y de verdad, yo le prometo a los perros, te vamos a llevar al programa y tal cosa. Le pone 4 chau y no le hago más caso. Dice... ¿Qué tenemos en YouTube, Fabi? Fabi, Samaniego dice, Fabi, en el Club Nacional estuviste y las chicas son de familia. Hacen una carrera en el carnaval donde la pasista hasta musa y los trajes de las reinas son los más caros, dice. Cierto, yo bailé por el San Juan mucho tiempo. Ya, pero desde el 2015-16 por ahí hablo. Ah, sí. Mano de emo tiene chipas. Y tiene colegalmente. Pero linda su manito, ¿va a servir? Ya va a cumplir el cometido. Así mismo. Sí, hoy cota, pea. ¿Qué hacemos, demonio? ¡Pausa! ¡Pausa! Enseguida, madre, no pensé pasar por estos 172 viendo, ¿no? Quédense. Sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil, colgado por el bambo que lo comenzó así, flashando con las ganas de que estés aquí. Recuerdo tus palabras que me decías. Sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil, colgado por el bambo que lo comenzó así, flashando con las ganas de que estés aquí. Recuerdo tus palabras que me decían, deja de fumar ese humo que te hace mal. Deja de fumar, que sentado acá te voy a esperar. Deja de fumar ese humo que te hace mal. Deja de fumar, que sentado acá te voy a esperar. Sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil, colgado por el mambo que lo comenzó así, flashando con las ganas de que estés aquí. Recuerdo tus palabras que me decían te vas. Y suena Camarasa, producciones. La cumbia se hace así, papá. Ahora Freddy Marcelo Jara en la 93.9 Fórmula Hits. Andy Martín. No estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí, y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti, que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí, hacerle así. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí, y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti, que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí, hacerle así. Dime si te acuerdas, mi vida, de aquel día cuando yo te decía en el oído que eras mía, que era sudor y sexo nada más, con vos estabas envuelta, mamá, y yo te daba, y por la cintura te apretaba, y mientras lo hacías tú gritabas, yo te deseaba, y por eso duro yo te daba, por eso nunca yo paraba. Me acuerdo aquella noche
noche solos tú y yo. Yo sé que te hace falta de mi calor. No vengas a decir que te hace el amor si tú sabes que yo te lo hago mejor. Recuerdo aquella noche solos tú y yo. Yo sé que te hace falta de mi calor. No vengas a decir que te hace el amor si tú sabes que yo te lo hago mejor. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí. Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí. Hacerte así. Fusionando estilos. ¡Hey! Remixero. Atención. Y él no te besa, no te toca, no, como lo hago yo. Y él no te besa, no te toca, no, como lo hago yo. Y él no te besa, no te toca, no, como lo hago yo. Y él no te besa, no te toca, no, como lo hago yo. Me acuerdo aquella noche solos tú y yo. Yo sé que te hace falta de mi calor. No vengas a decir que te hace el amor si tú sabes que yo te lo hago mejor. Me acuerdo aquella noche solos tú y yo. Yo sé que te hace falta de mi calor. No vengas a decir que te hace el amor si tú sabes que yo te lo hago mejor. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí. Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí. Hacerte así. Remixero. Ay, corazón, esto es para vos. Ya sabes, ay, siempre me pasa a mí. Doy mi vida y me la vuelvo en pedacitos. A mi alma ya lo tienen de cuadritos. El amor es para mí. Nunca puedo ser feliz. La vida está en juego conmigo. Por esa mujer yo di todo lo que había de mí. Pero me tiro al olvido, decepcionado de tantas veces. Seguimos en No Principio Ser Bonito, 11:34 minutos. 37 ya. amor. Se le está acabando la pila a este entonces. Comprá ya uno nuevo, carajo. ¿Cuál No, es? este con el viejito, el del 2006. Así 20 que años sí, ya gordo, tiene. te hace guardar lo humilde. Ya su vidrio ahí Y tengo que cambiar. Galería Mangore. Galería Mangoré. Vamos a ver. Acá 5 minutos. Ah, bueno, voy a cambiarle porque sí, tengo que... Pues no le envía a Sofi porque enfrente hay un lugar de cosmetología y carísimo. Te va a romper tu colita. Ya voy a ir solito entonces. Sí. Señoras y señores, obra teatral nuevamente. Se viene más teatro nacional. ¡Vamos! En La Correíta de Sala La Correa se viene la obra teatral Psicópata. Y ya estamos con este actorazo, también profe de actuación, gran actor nacional, que hace 20 años compartimos con él La Chuchi. Y compartimos González Bonetti hace 21 años. No, ya estamos. Ariel Galeano, ¿cómo te va, Ari, querido? Muy bien, muy bien. Éramos actores infantiles en esa Actores época. infantiles, Sí, adolescentes. teníamos 4 o 5 años más o menos. Impresionante. Sí. Éramos tipo el sueño mágico de Vivi. Ariel, claro, mi claro. profesor de Llanito en el día. Sí, él tiene, era mi alumno cuando tenía 8 también. Claro. Sí, cuando era joven. Cuando era joven. Esperen que, a ver, Ariel Galeano. O sea que no, Galeano. voy a poner, 78. ¿eh? Ariel Galeano, 78. Ariel Galeano. Bueno, mi Instagram ya dice mi edad que mata todo, ¿verdad? Ariel Galeano, Sí, 78. Me acuerdo, profe, 78. cuando tenía tu pelo largo le parecía a Jesús. Sí. En esa época fuiste mi alumno. Sí, ahí yo vi todo. Sí, y después ¿Y de tuve que qué? cortarme por un personaje. ¿De qué signo sos? Sagitario. Está bien. Está bien. Sí, está Fabi, bien. yo también soy ¿Por qué? Sagitario. ¿Cuándo es tu cumple?
27 de noviembre. Mira un poco, y él es 15. Pavi y Sagitario, ¿qué tal? Re bien, la misma energía, pero diferentes cosas. Por favor, antes de hablar de esta obra teatral, fíjate en el fondo de pantalla de este hombre. ¿Qué puso? Lo de siempre este. Con Fede. Con Fede. Bufaste, perdió Cerro. Él entró. Él entró. Él entró, Sí, pero- mira. Ahí la cara de felicidad será, Dejo el palo del día. Él entró. Le Bueno, damos fe. se viene Psicópata. ¿Vos escribiste este, pa? No. Fernando Schmidt se llama. Es un uruguayo. Para que sepan, así tipo currículum, este señor le guionó a Antonio Gasalla. Era guionista. Si le siguen un poquitito, Soledad. No sé si fue creador o era el guionista específicamente. Ahí yo aprendí de que Gasalla tenía guionistas por personaje. Claro. Mira. Sí, Qué o sea, loco. tenía varios, tenía un grupo de guionistas y bueno, él se dedicaba. Sé que a Soledad y otros personajes, pero por lo visto que era el más conocido, el de Sí. Soledad. Actualmente, Psicópata se está haciendo en varios lugares del mundo. Se estrenó, después que nosotros estrenamos, se estrenó en Miami. Ulises Puglios se llama el actor que está haciendo en Miami actualmente. Y ahora, otra obra que está escribiendo, que escribió Fernando Schmidt, es la obra que está teniendo éxito en Carlos Paz con Mariana Martínez y Nicolás Cabré. O sea, ese más o Mega menos... currículum. Chuchísimo. Chuchísimo. Sí, así, y es bien actual, Y estoy viendo la dirección de la querida Marcela Gilaver. Sí. ¿De qué trata Psicópata? Es decir, un Exactamente. psicópata. ¿verdad? Es un unipersonal, solamente yo tengo que pasar por diferentes personajes, pero el principal tema es que hay un psicópata que quiere contar su vida. ¿Y por qué quiere contar su vida? Porque él ya quiso hacer una serie, como está tan de moda hacer series y se ven las series en Netflix de la vida de los psicópatas, y supuestamente ellos le rechazaron, pero se hizo la serie. Le robaron la idea y él está denunciando y él está contando su versión. Pero además, el mismo actor que tiene que hacer este unipersonal tiene que hacer del productor de la serie, de uno de los actores de la serie y alguien muy importante en la vida del psicópata. O sea, hago 4 personajes, pero además juego con otro tipo de voces para contar el relato de la historia. ¿Cómo viven tantas personas dentro tuyo? ¿Cómo haces? ¿No te vuelve loco? Bastante. Pues son psicópatas. Bastante. Pero El psicópata esto no es real. diferente, O sea, ¿la historia es real o no? No, en Netflix. No. Es. No, pero es bien ficción y es bien humor negro. Piensen en cómo eran los personajes de Gasalla y cómo se iban presentando. O sea que es una obra de humor negro, ¿eh? Humor negro ¡Qué total. fuerte! Humor Muy negro poca. total. Ay. Sí. Y no, está complicado asumir al psicópata, decir, ok, yo hice esto, yo hice aquello. No tengo ningún tipo de remordimiento de lo que hice, pero otra vez, además, tengo que buscar agradar a la gente y que la gente se ría de eso. Entrar en el clima de la obra, para mí, como actor, me hizo muchísimo ruido en su momento. Y de repente está esa incomodidad al comienzo, pero Sí. después cuando empiezan a soltarse las risas, es como romper la tensión. Es bastante particular y eso hace de que a la gente también se sorprenda del clima que crea la obra. Porque el título es muy fuerte. Claro. Sí. Yo que soy ña ansiedad, yo leo eso así ya. Mi cerebro ya automáticamente entra en modo supervivencia. Sí. Pero si decís que me voy a reír, No, te vas a reír mucho, de verdad que te vas a reír mucho, sí. Y las primeras risas son un poco incómodas, después ya... Después ya. Sí, ya. ¿Cuánto dura la obra? 1h20. Y 1 pasa hora y volando. 20. ¿y cuánto cuestan las entradas? ¿Dónde están? Las entradas estamos haciendo todo a nivel de un contacto de WhatsApp. Ok. Entonces, 0981-725-739. 0981 725 739. Es con Rafa Sandoval, nuestro productor, que él es un divino que está haciendo las reservas. La sala es pequeña, es un ambiente bastante íntimo y de ir compartiendo con la gente. También inclusive
invitamos a tomar algo a la gente. Mira. Yo me quedo yo a tomar whisky o... No se toma whisky, se toma vodka. No. Porque tiene que ver con la historia de la obra. Eso es lo único que... Lo que pasa es que si vos le llegás a invitar algo a estos Nemo Perota, ¿viste? Así cuando el hambriento se va a la churrasquería. Hacerle perder. Es que, pero... Tu cucaru. Pero ayuda. No, claro Ayuda que sí. porque en nuestro contexto está bueno sentirle a la gente y a veces te descolocan, pero al final a la obra también está escrita como para que vos empieces a ver si es que puede suceder algo o no. Hay algo que me mató una vez que en el mismo texto dice, yo sé lo que están pensando porque yo tiro un error que dice el personaje y después es como un juego para ver qué tan atenta está la gente. A la reacción. Sí, y hubo una vez en la cual, y generalmente hay como un vacío nomás, un hueco, y me quedo ahí, le miro y digo, ok, ustedes seguro que están pensando que yo dije esto y no es cierto, ¿verdad? Pero hubo una vez que interrumpió luego, alguien no se aguantó, pero vos dijiste tal cosa. Momento. Y aproveché porque justamente daba el texto para eso. Qué grande, Ari. Espectacular. Bueno, así que segurito que te va a ir de la gran puta. ¿Trajiste entradas? No se peche atrás. ¿Cuándo va a ser? ¿Este sábado? Este miércoles. Este miércoles. Es propuesta totalmente Qué bueno, diferente. 3 semanas teatro, bro. Sí, es totalmente... Pero ahí dice 4 de febrero y 11 de febrero y ahora estamos el 17. Esos ya están agotados. Y el tercero es el 18. Ahora este miércoles. Sí. Esta es nuestra función, Chan, número 13. Vamos. Bien. Función número 13. Todas las funciones se agotaron, las entradas. Se van agotando antes. Y normalmente, bueno, el año pasado hicimos 10. Esta es la tercera de este año. Y se llenaban el día antes, ya se iba avisando. Paraguayito a última hora ya. No, ahora está haciendo más última hora. Ahora ya no avisamos que se llenó, pero igual con la gente que va ahí se llena. Espectacular. Pero sí estábamos con el estrés porque también es todo un tema que la gente se vaya con la intención de disfrutar el espectáculo hasta ahí y le decís no hay, ¿verdad? Entonces sí queremos tratar de cerrar lo antes posible para que realmente la gente otra vez ya vea su reserva para la siguiente función, si es que se da. Pero ya estamos en últimas funciones porque sí, ya el modo 2026, de verdad, esto es un extra de lo que fue el año 2025. Ahí está. Muy bien. Psicópata, señores, este miércoles en ¡Vamos! la correíta de Sala La Correa. Gracias, Ari, querido. Gracias a ustedes. Por realmente, favor. lo esperamos. ¿Vos y qué? Señoras y señores, tapa del Diario Popular. ¡Pi, pi, pi, pi! Hoy, 16 de febrero, ahí está Fabi fue la diva del Zambódromo. Zambar no es para pliquis, dijo. Famosos y colas en la última noche del carnaval. Cuate 6-0 le hiciste Gerard a la otra, ¿eh? Confirmo lo de Pliqui porque me estuvo mostrando los moretones que tiene en su cuerpo. En partes donde no les puede mostrar a ustedes porque ustedes no son gays. Flauta. No, pero y gusto. Y otra cosa, este crimen llama Dios muchísimo mío. la atención. ¿Qué pasó, boludo? José Félix Canazagua, exdirector de la DINAC, estuvo desaparecido desde el 7 de febrero. El sábado, o sea, no, es que le encontraron. El sábado confirmaron que murió. Hay 2 principales sospechosos detenidos. Uno de ellos, pero esto está ocurriendo así. Ocurren tantas cosas en este caso. Sí. Página 2 dice Demonio. Atiendan esto. Lo encontraron en San Pedro del Paraná. ¿Y él de dónde es? No, él era de acá de la zona. Y... Él fue... Atendé esto. Le tomaron las huellas dactilares cuando lo encontraron. Lo enterraron en una fosa común. Barbaridad. Hasta que se pueda ver quién era, porque ya estaba en estado de putrefacción. Y se confirmó el sábado que era el cuerpo de Canazagua. Lo volvieron a sacar, exhumaron el cuerpo y ahí ahora le hicieron la autopsia develando que murió desangrado con una cortada, o sea, degollamiento. Hija de... degollar. Y otra vez parece que fue torturado, porque según las últimas informaciones, el cuerpo no tiene 4 dedos. Por Dios o sea, santo. esto está tomando varias notas. Después a la mañana,
uno de los sospechosos, personal militar y conocido de la víctima, quien habría vendido el celular de Kanazawa tras el crimen, está detenido también con Oscar Darío Zacarías, señalado por las autoridades como el que utilizó el mismo celular. Y Emilio Rubén Llano López fue el que supuestamente lo mató. Según este militar, dice que el expresidente de la DINAC se quiso propasar con él y ahí comenzó la discusión. Supuestamente, esa es una de las versiones, pero tantas cosas están pasando que O sea, le vas a, por más que se quiera propasar contigo, yo creo que el límite está en, claro, no sé, le puede dar un soco, te puede salir del lugar, algo tiene que suceder, porque no creo que, o no sé Pero- cómo habrá sido, pero que le hayas degollado y encima le hayas cortado 4 dedos. Yo no entiendo, o sea, tipo, pero es que no se sabe luego qué es lo que pasó. Puede ser que haya sido así porque se le enterró antes, no se le llevó a la morgue para identificarle. Porque no se Se entregó. lo enterró directo y ahí, sí, es Kanazawa. Se lo volvió a sacar y ahí se le hizo la autopsia ya cuando el cuerpo estaba aún más putrefacto. Qué bárbaro, o sea. Muy loco será, ¿eh? Bueno, a ver, siguiente tema, por favor. Ya le Macaná. Ñale Macaná. Dice, 109 años Ombotú, excombatiente de la guerra del Chaco. Don Juan, página 7, se enroló a cueva a los 15 años. Y sí, antes era un clásico enrolarse siendo ya preadolescente. Y ahora vamos a la macanada. ¿Qué tienen ustedes? Yo tengo acá lo de Cuate. ¿Qué dice? Página 11. Casá esta foto para los poputeños. Se nos va esto, carajo. ¡Qué Se nos bárbaro! va esto, carajo. La otra Fabi. Fabi Martínez, Beñamén. Dice, cabe destacar que la que deslumbró en la pista fue la escultural conductora de No Pensé Pasar por Esto, Miss Tanga 2012. Mira vos. Zambar no es para Pliqui, dijo. Fabi, ¿con qué club Encarnación zambaste? Baile para el Club Nacional. ¿Cómo nació la decisión de zambullirte así, sin medias tintas? Me invitaron ya el año pasado, después me extendieron la invitación. Acepté confiando en el equipo de Actitud Carnaval. Dijiste que zambar no es para pliquis. No, porque con la emoción del momento del baile uno tiene que respirar mientras disfruta. Una sale agotada y si no hay preparación terminas descompensada. Yuku, hay muchas se descompensaron. Hay que tener estado. Mira, por la foto de página, ahí está, página 10. Hoy está Fabi Martínez mañana. Qué grande. ¿Y qué tal? ¿Terminaste así con Yuku? No, súper bien, porque a Medipaité. ¿Cómo es eso? Y encontré un suerito también que me ayudó y metí el suero en el agua. Y a medida que iba bailando tomaba 2, 3 sorbitos y terminé re bien. Después me fui a dormir. Demasiada gente había. Era imposible, muchísimas farras y en ninguno de los días llovió. Entonces lo que significa que se pudo haber ganado buena plata en este carnaval. Y mira, acá están más figuras. Página 12. Página 12. Varias figuras dejaron todo sobre la pista. Y ahí está Carlos Portillo. Mirá, pues a Charlie. Saco negro. Pelando pecho, papá. Ahí está Charlie Portillo. Hoy está Charlie 1, 2, 3, papá. Tacatata. El carnaval de Guairapio se sigue haciendo. Pregunto dentro de mi ignorancia. ¿Sí? Carnaval de Guairá creo que se sigue haciendo. Después de Encarnación viene el de Guairá y después de Guairá viene el de Santaní. Si es que mal no estoy. Santaní, mira. Santaní también tiene su teguetete. Y Carnaval de Invierno también ya hay. ¿En serio, po? Encarnación tiene Carnaval de Invierno. Sí. Hay Carnaval de Invierno. ¿Qué fecha más o menos es? Y en esta temporada de... ¿Cuándo fue el rally? En agosto del año pasado. En noviembre. Ya después Septiembre. de la De agosto. No, antes de eso, creo que es en agosto, creo que tienen el carnaval de invierno. Y les pregunté cómo es un carnaval de invierno y me dijeron que hacen en un lugar cerrado. Qué raro. Pero ya es después de la cuaresma, ¿verdad? Después de la cuaresma, Porque recordemos que este miércoles ya... Este miércoles, pero es miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza. ¿Ya picó? Sí, ya.
Chicos, qué rápido pasa todo. ¿Vos sabés con qué se hacen las cenizas? No. La palma del domingo de Ramos del año pasado. Llevas a la iglesia y eso es... Ah, y ese es el No, que te... es que cualquier ceniza nomás y abuelo le está fumando y... No. Ah. No, y se mezcla con un aceitito de la unción humía y ese es el que... Boludo, yo pensé que era carbón. No. Sí, Te juro, carbón yo del pensé asado. así, cualquier carbón. O Jale, sea, le jale. llama asado bae y asado bae. ya, hola, asado se al santísimo. Pelleta, cuida tu pelleta, cuida tu después No, poner. se incineran las palmas del domingo de Ramos pasado. El país, ya veo el país. Sí, asado Baez. ¿Por qué Lugo? Lugo era. Lugo que era país. Ah. ¿Podrías traerme tus... Bueno, pero Lugo español. Las cenizas del domingo pasado para... He cambiado hasta la Chicas. Elite. ¿Qué pasó, tío H? Está cambiado el actor que hace esa serie Elite. Es con Esther Espósito. ¿Quién vio? ¿Cuál era? ¿Cuál de todos? Nunca viste nada. Bueno, Yo voy a conozco probar. la serie, pero no sé a cuál de referir. ¿Jaque? Dios mío, él... ¡Salud! Le voy a cortar a tío H. Cuídate con los motoqueiros, José. Despacio nomás cuando pasas frente a casa. No, pero me voy despacio yo, tío H. Acá, último mensaje a través de YouTube. Sí. Ah, José, ¿qué tal quedó tu estómago después de comer caracol y alga en Jingo? Y te acordás. ¿Cómo terminaste vos comiendo caracol? ¿Vos tenés tatuaje de Jingo? No. Jingo. Pero tuve que comer ahí. Por suerte gané, sí que Jingo. Mentira. Yo gané Jingo. ¿Qué? Jingo famoso, ¿cómo se hizo? Mentira. Te juro. Voy a buscar un variety. Jingo famoso 2014. Gané un auto. ¿Qué? Sí. De Ese suerte. no es el que donaste. Ese es el que doné a Patitas Felices. Pelotudo. Jingo ¿Cómo me dijo el famo- taxista? Espera, Ana, no. Yo digo que este entró al concurso y dijo, si yo no gano. Jingo Famoso fue la 7ª temporada del exitoso programa de televisión paraguayo emitido en Canal 13, conducido por Chiche Corte, Paola Maltese y contó, a ver, quiénes fueron los participantes. ¿Cómo ganar? Concursó contra la novia del Mundial, Larisa Riquelme. No. Le ganaste a Marilina. No, ese no fue. Participantes. Marilina cuando no. estaba ahí. Estos son participantes destacados que fueron invitados. No, mira. El Monche tuvo otro de ellos. Mira un poco. Está peor mi foto. Acá estoy buscando, José. Acá dice Gozá ya la se coronó como ganador en la primera temporada de Jingo Tuvo Famosos. que comer un caracol para ganar, boludo. No, encima yo ya me quería eliminar porque no daba gusto, Jingo. Era, te juro, Acá. me sentía como estar preso. Me pone un Ahí plano, está. por favor. Te juro, vos sabés que. Ahí está, mirá. Pepe. Sí, y en Qué segundo puta. lugar quedaron Mili la cachorrita y Pa- La Fabio. única vez que levantó una copa, boludo. es un Mira de quién te Porque eso burlaste vos. Ahí Qué está. grande, Qué boludo. loco. No, encima yo me quería eliminar. Y hacía ya todo mal, ya no quería más saber nada. Y la gente me votaba. Por voto se salva José Yalañara. Mira su cara de tengo que donar el auto que puede ganar. No, yo ya me quería ir a mi casa. O sea que ya. cuando eso no eras yogur de ajo. Era chupetín de ajenjo nomás. Pero te, no, pero era te, todavía te tallarina, votaba la gente, boludo. Me votaba la gente. No, o sea, tiré, parece ya con la mudanza No. todo. Va, y ya picó caipiriña, ayudín en bombotán de copa. Esos son tus Qué recuerdos. puta cosa. Caipiriña de Esos son tus recuerdos. La recuerdo, cuate. Fiu, fiu del día. Sí, señor. Toda esta semana vas a hacer vos el fiu, fiu. Porque ya te nos vas. Dios mío, qué culazo. Dice. ¿Qué hizo Futu? Janito. Ey, ya me escribió el man que nos sacamos la selfie. ¿Qué dijo? Ahí le. No, coyali. Después, bro, te paso la foto que nos sacamos. Epa, bien. Espera. Positivo. Espera, venimos. Positivo, coño. Boludo, de Rubio Sí, Ñu, es rubio Ñu, pero no te voy a mostrar porque... Oye, Uta. No, ¡De la conexión! ¡Yeah! ¡No! ¡Rubio, Ñu! En pie, coño, Delia. En pie, coño, Delia. No, que dale. En pie, coño, Delia. Bien. La voy a Ya bloquear. que coño, no estamos metiendo nada y ahora quiere meter guagua del no. Está bien, en pire, cueja, Le voy a Delia. bloquear, le voy a Te bloquear. prohíbo. Acá dice lo siguiente. A ver. Janito, después del día de los enamorados. No veo un carajo, boludo. Muéstranle Janito muéstranle la con, foto. o sea, es la foto de un El dedito. muchachito con Ah, el no. asterisco roto. Está mirando su foto. Dice,
Preciosa. American Dad, el extraterrestre. Ah, que se me está yendo la voz. Me puso nervioso. Si fuera yo un piloto, te llevaría en un avión. Pero como no soy, te llevo en mi corazón. Déjate de joder. ¡Hasta mañana! ¡Chao!